Pues bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre la prudentia y prudentia juris, que se puede resumir básicamente al concepto de lo que es la sabiduría. Para Aristóteles, que era un filósofo de la antigua Grecia, se interpretaba que lo prudente era pues deliberar acertadamente y analizar lo conveniente en diversas situaciones. Incluso él establecía que es prudente aquel que sabe deliberar y tomar decisiones acertadas. Y la prudencia tiene como objeto la base humana de las cuales se pueden deliberar diferentes factores, siempre y cuando tengamos en cuenta como esta parte de reflexión dentro de nuestra vida. El hombre prudente es aquel que sabe elegir y aconsejar a otros, eso es lo que comentaba Aristóteles, y también que la prudencia se acercaba y se ajusta a la razón. Incluso dentro de esto se divide y se distingue lo que es el conocimiento científico de la prudencia, y lo que los distingue a estos dos conceptos es el conocimiento y el pensamiento en general. Ahora, para hablar de prudencia en Roma, dentro de este contexto de reflexión y de analizar las diversas situaciones, surge el concepto de prudentia juris, y este concepto se basa básicamente aterrizándolo ya en un modelo de derecho en aquella época. Primero, como tal, se habla de la profesión de lo que es el prudentia juris, que era un honor el poder pertenecer y el poder estudiar este tipo de jurisprudencia, por así llamarlo en la actualidad. Pero después que existía como tal el derecho, se empieza a plasmar en textos y se empieza a entender como un lenguaje. Pero no cualquier persona podía entender y hablar este lenguaje. Tenías que ser como especialista en el área para poder entender ese lenguaje y poder crear y hacer derecho. De lo contrario, pues era un poco difícil que tú lo pudieras interpretar, ya que también, como les comentaba, pues era una cuestión de honor dentro de Roma. Eh, para esta época se basaban en diferentes bases y en diferentes momentos o etapas para poder crear la prudentia juris. Primero era interpretar y conocer el derecho, como ya lo expliqué anteriormente, que existía un lenguaje y que con base a ese lenguaje se podía establecer los diversos conceptos y se empezaba a entender y a interpretar el derecho. La segunda fase era una secularización que se basaba en que el conocimiento del derecho se debe de difundir a través de los textos. Una vez que ya lo interpretamos y que lo analizamos, pues ahora viene la parte de la difusión. Y en una tercera etapa habla de una fase cautelar, que es cuando se convierte en ciencia y empieza una sistematización de la disciplina dentro de Roma. Posterior a ello se habla de una experiencia jurídica y cuál era el objetivo de la jurisprudencia como tal. En un primer momento, pues los legisladores eran considerados la fuente del derecho, porque eran los que interpretaban, los que entendían, difundían y establecían el derecho. Posterior a ello, los materiales jurídicos eran pruebas de identidad que se establecían dentro de Roma para poder concretar y analizar a mayor criterio el tema del derecho y de la jurisprudencia. Y en tercer punto es que los juristas deben analizar lo que es la identidad de la jurisprudencia a través de un criterio íntegro y un lenguaje adecuado dentro de Roma. Ahora, la prueba jurídica de la ciencia y la jurisprudencia, bueno, esta experiencia jurídica, que también había analizado con anterioridad en el tema, se basa en que debe ser una prueba jurídica de la ciencia a través de la jurisprudencia. Eso es lo que se define como experiencia jurídica. Entonces, posterior a ello, y analizando ya el tema de la experiencia, surgen lo que son los juristas laicos. Estos juristas laicos son carreras que se basaban ya no tanto en la parte de la creación del derecho, sino en carreras más políticas y militares. Entonces era muy importante que pudiéramos tener en cuenta todo este tipo de factores para que al final pudiéramos comprender y entender el contexto en el cual se encontraba y se desarrollaba el derecho durante la etapa de Roma. Y al final, pues bueno, es parte del texto entender que era necesario ejemplificar gráficamente al derecho y pues que surgen diversas obligaciones como concepto, es decir, se empieza a ver como primera instancia el tema de la obligación como un concepto.